Saludos mis amigos, por aquí les habla Caracciolo Viloria, instructor en bienes raíces de la Florida y de Georgia, presentándoles a TV Real Estate Academy, que es la academia de bienes raíces que está formando nuevos agentes para tanto Georgia como Florida. Es una de las escuelas más, digamos, que tiene sus programas propios y destacada en estos dos estados, y que usted con un solo curso pues, puede lograr obtener 2 licencias de 2 estados importantísimos. Nosotros estaremos dando este curso a partir del 16 de enero hasta el día 27 de enero, en días de lunes a viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche, tanto presencial como virtual, utilizando nuestros propios programas que son aprobados por el DPR, nuestro propio libro, el cual está incluido dentro del curso que vamos a empezar. Sean todos pues bienvenidos y aprovechen esta oportunidad de lograr una de las licencias más rentables que existen en el mercado laboral estadounidense. Gracias y bienvenidos todos. Barbareada, un gran mercado, más que una farmacia. Barbareada, tu pedido lo llevamos a tu casa. Barbareada, con el respaldo del grupo Aliada. Barbareada, siempre está. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde estés, con quien estés, aquí está tu amigo Vicente José. Convincente, puntual y diferente. Recuerden que salimos después en nuestro canal YouTube, Radio World TV, en nuestra página web, radioworldtv.com, y también vamos a salir por varios medios de comunicación. Hoy vamos a tener saludos a Andrés Cruz y a Arias Lucas, que está por allí. Ya tenemos también a un invitado hoy, además de Ángel Monagas. Tenemos a José Colina de BPEX. Vamos a hablar con él, vamos a conversar con él un poco, vamos a esperar que llegue Monagas por allí. A la gente de, ¿qué está? Nada más y nada menos. El librito que ustedes quieren, ustedes me hacen llegar y lo hacemos con todo el amor del mundo, le hacemos llegar un formato. El derecho de buscar asilo. Yo creo que este es el tema de hoy. Vamos a hablar con José Colina, con Ángel Monagas. El derecho, que es el punto número 14 de los 30 que tienen los derechos humanos. Si tenemos temor de ser tratados mal en nuestro propio país, tenemos el derecho de irnos a otro país para estar seguros. Esto está en este folleto donde habla de los 30 puntos de los derechos humanos. Y todos los días vamos a tratar de tener un tema relacionado para conversarlo, para hablarlo. Andrés Cruz, tengo que hablar contigo para ver si te hago una buena entrevista sobre muchas cosas y muchos temas importantes. Andrés Cruz está por allí, un hombre, un estadista, un hombre conocedor de la materia política y de Contraloría. Vamos a conversar con él para ver cuándo lo podemos traer. Ya esta semana no sería, sino la próxima semana. Bueno, vamos a esperar por Monagas, que no aparece por ningún lado. Él siempre llega tarde, pero vamos a empezar con nuestro invitado en el día de hoy, que es José. Vamos a ver si podemos localizar a José. Que dura nuestro convincente, puntual y diferente. Vamos a ver si tenemos también a Monagas. Vamos a empezar con José Colina. Monagas siempre llega tarde, pero llega. Vamos a conversar con José Colina. Hoy lo conseguí por ahí, conversamos algunas cositas muy puntuales. Pero hoy quiero hablar con José Colina, un hombre fuerte, pesado, de quilates, defensor de los derechos de los venezolanos en Venezuela y de los que están fuera de Venezuela y los que están aquí en Estados Unidos. José Colina, un analista, un reaccionario de las cosas que no van en la línea. ¿Cómo estás? Hola,
Vicente, ¿cómo estás? Buenas noches, un placer saludarte a ti y a todos los que nos escuchan a través de esta plataforma. Gracias por la invitación. Déjame que ya por ahí llegó nada más y nada menos que Ángel Monagas. También, vamos a ver si lo podemos conectar de una vez para salir con él, con Ángel Monagas. Ya por ahí está. Vamos a ver si aparece en la pantalla. Sí, sale en la pantalla. ¿Cómo ha rebajado Ángel Monagas? Chico, ponte Todo bien. serio. Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bueno, Bien, bien, ¿qué bien. pasa con los venezolanos que están en la frontera de México con Estados Unidos? Esto es Colombia-Venezuela, que quieren entrar a lo que como les viene en gana. Y otra cosa, la manera, y Colina sabe, más Colina que nosotros, porque Colina fue militar y sabe cómo se maneja el vocabulario allí. Y es que muchos hablaban y mucha gente me escribía, mira, esa gente es de clase baja para abajo, y son la generación chavista que está entrando acá, quieren entrar acá en Estados Unidos. Ustedes se recuerdan, Colina y Ángel, en los 70, 80, que decían, el colombiano, si no lo hace al entrar, lo hace a la salida. Lo mismo está pasando con Venezuela, Colina. Yo pienso que sí, yo pienso que esta oleada de inmigrantes venezolanos que han intentado ingresar por la frontera son personas que han estado haciendo vida, muchos de ellos directamente en la revolución, otros simpatizantes, y se ve en la forma como reclaman tratar de ingresar a los Estados Unidos, reclaman su permanencia en territorio norteamericano. Y por supuesto que sí, de hecho he tenido contacto con algunos personas que están vinculadas con el tema migratorio y me han dicho que cuando estos individuos van a buscar la ayuda legal, pues muchos reconocen que han sido colectivos, que han pertenecido a organismos de seguridad en Venezuela y que bueno, tienen su derecho de venir a los Estados Unidos a buscar un tipo de estatus migratorio o a tratar de vivir en los Estados Unidos, y lo hacen de una manera realmente poco clásica, exigiendo una cantidad de prebendas pues que realmente no se merece. Y yo sí creo, y lo dije en el pasado y lo sostengo ahora, que el régimen de Maduro ha utilizado esta migración desde mi punto de vista pues para aprovechar el problema migratorio que hay en los Estados Unidos, aprovechar el problema en la frontera y de una manera u otra desestabilizar un poco a los Estados Unidos con esta cantidad de personas que vienen llegando. No estoy diciendo con esto que no habrán personas que no lo merezcan, pero están aprovechando la situación para enviar una gran cantidad de elementos o de personas pues que no merecen vivir en este país, mucho menos con la actitud con la que llegan. Monagas, esto es el clásico castrista cuando mandó a aquellos niños de vacaciones en el Peter Pan con el Mariel, algo parecido, por llamarlo de alguna manera, mandando... Las dos cosas. Coincido con Colina. Solamente hago una observación. Cuando tú decías que Colina había sido militar, es que yo creo que las Fuerzas Armadas que tenemos ahora no tienen nada que ver con las Fuerzas Armadas que nosotros conocimos, ¿no? De verdad, yo estoy sorprendido. Yo tuve 5 años en las Fuerzas Armadas, en los tribunales militares, que fui secretario del Tribunal Militar Segundo. Y a mí, yo hablo con muchos militares que fueron, vamos a decir, curso de uno, ¿no? Recuerdo cuando yo hice el servicio militar y algunos llegaron a oficiales, a generales. Y de verdad que lo que está pasando en Venezuela, ciertamente al régimen, al gobierno, ilegítimo no, yo digo que es gobierno porque Guaidó no fue ni chicha ni limonada. Le conviene esto porque 8 millones de venezolanos afuera es más fácil para ellos, para los que están en el poder, que son los militares. Porque alguna gente dice que los militares deben alzarse. No, pero es que el problema es que los que están mandando en Venezuela es una cúpula militar, una suerte de mafia con algunos civiles. Entonces, ciertamente, como tú decías, Vicente, y la semana pasada que estuvimos hablando de esto, ahí yo estoy de acuerdo con la política de los Estados Unidos, que lamentablemente hay que endurecer los filtros migratorios hay que endurecerlos, porque esos venezolanos que forzaron la barra no son como tú, como yo, como Colina, es decir, son unos venezolanos distintos. Pueden tener justificación para venirse para acá por el hambre, por la necesidad. Pero si una cosa buena, por ejemplo, una de las pocas cosas buenas que yo veo de este gobierno de Biden es el parol, porque el parol permite controlar la migración. Y eso que lo están haciendo de esa manera es porque allí vienen
personas que, como decimos, como dicen los chamos en Venezuela, o decíamos los chamos en Venezuela, nos rayan. Vienen muchos ladrones, delincuentes. Eso no quiere decir que no haya lo mismo en los cubanos, en los nicaragüenses, en los mexicanos, pero ciertamente que yo creo que el Estado tiene derecho a poner controles. Ahora, por un lado hay el interés, ya hay un plan para penetrar los Estados Unidos, que ya lo estamos viendo, yo sí creo eso, las cosas que hemos visto en Florida. Yo siempre te digo a ti que yo tengo viniendo a este país, ahora que me quedé, pero tengo viniendo a este país desde el año 78. Y las cosas que uno ve que ocurren ahora en la Florida, la violencia, la delincuencia, no se veía nunca. Y eso tiene que ver con la migración. Pero por el otro lado, muchos que llegan de buena fe a cumplir un papel, pero lamentablemente pagan justo por pecadores. Incluso nosotros, los tres, pagamos parte de esa consecuencia. Mira, hablaba yo con Colina y le decía, Colina, está bien el TPS, está bien estas peticiones que se hacen. Y los asilos, los que han aplicado asilo, que están esperando por la entrevista, Colina, ¿qué pasa? Bueno, no va a pasar absolutamente nada porque lamentablemente Vicente y Ángel, pues los venezolanos que han venido en los últimos 10 o 12 años a los Estados Unidos han formado o forman parte o han caído en el problema migratorio que hay aquí. Lamentablemente hay aquí un sistema migratorio que no funciona desde hace muchísimo tiempo y los venezolanos hemos venido a engrosar ese problema de una manera u otra. Tan es así que hemos visto pues cómo a medida que va pasando el tiempo aquí hay gente que tiene hasta 10 y 11 años con solicitudes de asilo pendientes y no le han sido contestadas. Mientras que hay gente que había llegado en los últimos 2 o 3 años, los han enviado a la corte, algunos le han aprobado el asilo, otros no. Ha llegado una gran cantidad de gente en la frontera que lo están colocando a corte para dentro de 2 y 3 años, pero por lo menos tienen una esperanza de ir a la corte en 2 o 3 años, mientras que alguien que llegó hace 10 años pues no recibe ningún tipo de información sobre su caso. Y en ese transitar, donde hay más de 150,000 casos de asilo pendientes por ser respondidos por el Servicio de Inmigración, entonces hemos visto el TPS, el paro humanitario, la gran cantidad de visas que han ido implementando, y eso viene a engrosar un sistema de inmigración que está completamente colapsado, esa es la palabra, pero no nada más para los venezolanos, está colapsado en líneas generales, y lo que es más grave es que no hay voluntad política ni de los republicanos ni de los demócratas para resolver el problema, porque aquí en los últimos 15 años, yo tengo 20 años aquí, voy a cumplir 20 años, y he visto que han existido administraciones que han tenido el Congreso completamente republicano y no resuelven nada, y han tenido el Congreso completamente demócrata y tampoco resuelven nada. Inclusive hemos llegado hasta el punto donde aplican una medida, desde mi punto de vista, buena, como es el paro humanitario, que permite una migración organizada, y vemos que por una línea partidista, entonces comienzan a atacarla, a tratar de suspenderla, a tratar de que no se siga otorgando. Entonces, mi análisis me dice pues que lamentablemente por el momento no va a haber una respuesta, no va a existir nada para resolver el problema. Ahora le dejo una pregunta a los dos. ¿En qué benefició el cierre de la embajada de Venezuela en Estados Unidos? ¿Y va a beneficiar una embajada, si es que está, yo creo que esas conversaciones están dadas, pero para largo plazo después del 24 de las elecciones? ¿Hace falta una embajada norteamericana acá en Estados Unidos? Legal. Pero venezolana. Venezolana, perdón. Sí, claro que hace falta, pero tú lo has dicho. ¿Qué hizo el señor? Yo siempre, viendo los programas de Patricia, de Carlos y los que yo también hice, ¿en qué benefició la embajada de Carlos Vecchio a los venezolanos? Más hizo Patricia por los migrantes. Yo recuerdo que tuve varios casos que se los planteé. No visitaba ni siquiera a los venezolanos que están detenidos en los refugios. Estaba como negociante. Yo creo que Carlos Vecchio estaba visitando estados, ciudades importantes, donde había muchos venezolanos, como Utah, por ejemplo. En Utah se presentó con un bufete de abogados venezolanos, por cierto, y paralegales. Yo creo que esa era una labor. Pero entrada por salida, no, realmente el aporte es poco. Bueno, no, vamos a estar claros. Ahí sí, él sí hizo, pero para beneficio de un pequeño grupo, ¿no? Ellos cambiaron de estatus, ellos no tienen el exilio como lo hemos tenido nosotros. Yo tuve la suerte, escuchaba a Carlos, yo tengo asilo aprobado y tuve esa suerte, ¿no? Claro, también lo que pasa, Carlos y Vicente. Carlos no, Colina. José Colina.
Colina. Ya puso la cara así. Colina. José Colina tiene apellido falconiano, la piel falconiana y le gusta el chivo en coco. Y areta pelada. Ah, por si acaso, yo soy gran amigo de Falcón también. Cuidado, Del Estado cuidado. Falcón. Cuidado, porque Henry Falcón no tengo buena referencia. Mira, pero ciertamente también las autoridades migratorias de los Estados Unidos se dieron cuenta que, yo tengo que decir esto con mucho dolor, el 90% de las solicitudes de asilo son falsas. La gente se viene por otras causas distintas a las causas migratorias. No fue mi caso, no es tu caso, Vicente, no fue el caso de Colina, que sí teníamos causas legítimas. Entonces yo creo que también las autoridades migratorias, ahí comenzó la debacle, ¿no? El retraso y la acumulación, además de otros factores que conoce mejor Colina. Ángel, yo entiendo eso, pero si el sistema migratorio estuviera funcionando, ese 90% hubiese obtenido una respuesta y bueno, ya hubiesen tenido que abandonar el país, pero el problema es que aquí no hay respuesta de ningún tipo. Aquí renovando permiso de trabajo todos los años y no hay una respuesta. Entonces eso indica que el sistema no está realmente funcionando de la forma correcta y no es nada más ahorita, eso viene de hace muchos años atrás. Y con respecto a la embajada, bueno, la embajada no funcionó con el régimen de Chávez en su momento, ni de Maduro tampoco, y con el gobierno interno tampoco funcionó, porque nunca se preocuparon por conseguir absolutamente nada para los venezolanos, y lo que se pudo conseguir, que era un TPS, se lo quisieron abrogar cuando ellos tenían aquí muchos dirigentes activistas por 10 o 12 años peleando por el TPS. Ahora, aquí hace falta una embajada, no del régimen de Maduro, una embajada de un gobierno democrático, de un gobierno legítimo, reconocido por todos, pero que haga valer y que pelee por los derechos de los venezolanos. Eso nunca ha ocurrido. La debacle que ocurrió con los políticos en Venezuela, con ese gobierno interino, se vio reflejada en la embajada aquí, que no hizo absolutamente nada por los venezolanos. Entonces, no necesitamos una embajada que no venga a operar, o que venga a enriquecerse, o que venga a estar pendiente de los negocios de ellos, o de su gentecita. No, necesitamos una embajada que vele por el casi 750.000 venezolanos que hay aquí en Estados Unidos. Ángel. Fíjate que la ley de ajuste venezolano, ahí está, ya se recibió, pero va a paso lento, a paso de paquidermo. Y por ejemplo, yo me pregunto, ¿por qué los dirigentes, por qué los líderes políticos de Venezuela, los que dicen que son líderes, Capriles, Rosales, la misma María Corina, Guaidó, etcétera, ¿por qué no hacen presión para que esa ley de ajuste venezolano se apruebe y nosotros tengamos algunos beneficios como lo tienen los cubanos? Porque aquí hay un doble juego, y me disculpan, el gobernador de Santis ataca mucho a la colonia venezolana, pero con la cubana un poquito, ha endurecido un poquito, claro, porque los cubanos son 3 millones de cubanos que hay aquí y la mayoría vota. Entonces, hace falta presión política también. Hoy Biden, ayer Trump, mañana quién sé yo, qué sé yo, pero tiene razón Colina, necesitamos de verdad que tener una buena representación, que yo creo que nosotros no la hemos tenido ni en Estados Unidos ni en muchas partes. Espera escuchar a Colina con las primarias. ¿Vas a participar activo en las primarias o estás dando pasos para atrás? Quisiera preguntarle a Colina porque esas primarias van a ser la parte de legalizar, de legitimar al usurpador. Sí, pero antes de pasar, usted habla de la ley de ajuste venezolano, o sea, porque la ley de ajuste venezolano necesita realmente que se plantee de manera correcta. Por ejemplo, esa ley fue introducida en el Congreso anterior y tuvo un solo patrocinante, que fue el congresista Darren Soto. Para que eso pueda volverse a activar, tienen que introducirlo nuevamente y buscar que otros congresistas también respalden la idea. El problema que yo le veo a esta iniciativa es el siguiente. Si estamos hablando aquí de un sistema migratorio que no funciona, estamos hablando de partidos políticos, en este caso los demócratas y republicanos, que ven el problema de inmigración como algo para atacarse de manera partidista e ideológica. ¿Cómo pretendemos nosotros que una ley de ajuste venezolano que necesita el apoyo de un Congreso en pleno o de su mayoría pueda ocurrir? Entonces, hay que hacer los planteamientos en el contexto apropiado y creo que eso podría funcionar, pero con un gran lobby, que desde mi punto de vista a lo mejor se está intentando hacer, pero no se está logrando de la manera correcta desde mi punto de vista. Con respecto a las primarias, no pienso participar en las primarias, no creo en elecciones con dictadura, no me parece que teniendo las mismas condiciones que hemos venido denunciando durante años, ahora vengamos a decir que se puede resolver el problema votando para que no
vaya por vía democrática, me parece que es una perdedera de tiempo, me parece que es una estupidez, y me parece que todo aquel que caiga en ese juego y que trate de utilizar a los venezolanos que están en el extranjero para eso, bueno, está cayendo en el juego del régimen de Maduro, y voy a explicar por qué. Internamente las condiciones por supuesto que no están dadas. Sigue el control de los militares sobre la población, sigue el control de los grupos armados para atemorizar a la población. El CNE es una extensión del Partido Socialista Unido de Venezuela. El régimen de Maduro más violatorio de los derechos humanos no puede ser. El uso abusivo de los medios de comunicación para el régimen más abusivo no puede ser. Eso no ha cambiado en nada. Ahora, tenemos 7 millones de venezolanos fuera del país, de los cuales solo están inscritos 100.000. En una circunstancia como la que estamos viviendo, donde buena parte de las embajadas y de los consulados no operan, ¿alguien me podría explicar cómo van a hacer para actualizar ese registro? Con un CNE que hemos venido diciendo que no funciona y que no sirve para nada. Entonces, uno tiene que ser coherente. Y yo por lo menos trato de serlo. No es que esté en contra de que la gente participe, pero validar algo que no va a tener ningún beneficio, sino que por el contrario va a legitimar a Maduro, no tiene sentido que exista una participación. Y por ahí me han enviado 1 millón de invitaciones, que si vamos a reunirnos para activar a la diáspora, que si podemos hacer unas primarias autosustentadas. ¿Primarias para qué? Autosustentadas. Pongamos que eso se da. Cuando eligen al candidato y tenga que enfrentarse a Maduro, ¿cuál es el CNE que van a utilizar? El CNE de Maduro. ¿Van a votar los venezolanos que están en el exterior? Eso no va a ocurrir. Entonces, están engañando a la gente y me parece que no es correcto. Monaga y Colina, otra preguntita para los dos. La diáspora existe, por supuesto que existe, la diáspora venezolana, la nicaragüense, la diáspora existe. Pero ¿quién dirige la diáspora venezolana en el buen sentido de la palabra? Hay líderes, hay una organización que está liderizando lo que llamamos diáspora venezolana. Cuando yo diga, mira, Ángel Monaga, él es bueno porque él está dirigiendo la diáspora venezolana en un contexto democrático, legítimo. ¿Existe eso o no existe? Bueno, hay varias organizaciones. Bueno, Colina tiene una. Sí, lo que ciertamente yo pasa lo que es que no veo es unidad. Colina tiene un problema. Lo que pasa es que Colina es frontal, muy frontal, entonces es apartado. Ángel Monaga, también en tu análisis eres puntual y para un lado. Y Vicente Ramírez, tú sabes que es así. A Vicente Ramírez lo utilizan de chavista porque atacó al G4. Entonces, tirado para un lado. Entonces, ¿cuál es el motivo de separar a los venezolanos? Porque es otro discurso. Colina y Ángel, ustedes no pueden opinar, ustedes están fuera de Venezuela y yo también. No, mira, es que aquí ha pasado una cosa insólita. Yo he tenido muchas discusiones porque los que están en Venezuela, a diferencia, o sea, igualito que los chavistas, nos quieren quitar la nacionalidad. O sea, como nosotros estamos fuera de Venezuela, tú no puedes hablar de Venezuela porque nosotros estamos aquí, tú estás allá. Entonces nos quitaron la nacionalidad. Yo siempre tengo esos pleitos con los que están en Venezuela. Si criticamos a la oposición, entonces tienes que criticar a los chavistas. ¿Por qué están los chavistas en el poder? Porque hemos tenido una inexistente oposición. Y yo coincido con Colina en la coherencia. O sea, yo por ejemplo veo aspirando a Guaidó y a mí me da risa. A mí me da risa porque como que él dice que hay un gobierno interino, que él era el presidente legítimo, entonces se va a lanzar en unas elecciones que le va a dar legalidad, así digan los leguleyos, porque hay algunos leguleyos que dicen que participar en elecciones no es darle legitimidad a Maduro. No, yo creo que sí, y hay que ser coherente y aceptar que le están dándole ya. Maduro es, vamos a decir, es ilegal, pero es el presidente de hecho, reconocido ya nunca por ellos. Nunca ha dejado de ser presidente de hecho. No, nunca. Es el mismo CNE que Juan Pablo Juanipa cuando ganó la gobernación no se quiso juramentar. Ese es el mismo CNE y sin embargo quería ser candidato presidencial. Es la misma en la Corte, el Tribunal Supremo de Justicia es el bufete particular de Nicolás Maduro y de eso. Entonces no somos coherentes. Y si no somos coherentes, por supuesto, vamos rumbo al fracaso. Yo veo a María Corina, que es la que yo veo un poquito más coherente en la constancia, pero también pregunto, bueno, María Corina dice que no va a aceptar el CNE, que los votos en el exterior, pero bueno, ¿cómo? Si Jorge Rodríguez ha hablado claro, una cosa tienen los chavistas, lo que dicen lo cumplen, ellos no están con medias tintas, y ya Jorge Rodríguez habló, Maduro habló, Diosdado habló, entonces digo, ¿a qué estamos jugando?
le estamos creando, el problema de esto es que le estamos creando falsas expectativas a la gente, como eso de que Venezuela se arregló, como eso de que Venezuela mejoró, y siguen los apagones, no hay agua potable, no hay agua en Venezuela, la inseguridad, pero tú oyes a los gobernadores y los alcaldes de oposición diciendo que todo está mejorando, que Venezuela está cambiando. Entonces yo digo, cónchale, no hay coherencia, no hay coherencia, y cuando somos así, vamos a repetir. Por cierto, hoy se colgó una noticia de Padrino con respecto a los militares. ¿Qué sabes tú de eso, Colina? Sí. Bueno, lo que yo he visto hasta el momento de los militares es que están siendo ahora víctimas de su propia revolución, porque entonces ahora todo el mundo está pidiendo aumento de salario, no se los dan, los militares que están en la reserva activa están protestando, diciendo que no les alcanza, que les devuelvan sus beneficios. Por ahí se rodaron unos audios que unos dicen que son falsos, otros dicen que son verdaderos, de que les están mandando a hacer emprendimientos, o sea, que busquen otra actividad para poder complementar lo poco que ganan en las Fuerzas Armadas. Lo cierto del caso es que el estamento militar en este momento es el estamento militar donde ha descansado la podredumbre y la cleptocracia en Venezuela, porque hay que recordar que esta revolución se mantiene sobre el hombro de los militares y de los empresarios y de los políticos colaboracionistas. Bueno, ahora están siendo víctimas de su revolución. Entonces, ¿qué pasa? Padrino López, que es el ser más torpe, inepto, incapaz que ha pasado en la historia de la Fuerza Armada, y lo digo porque es un individuo que en algún momento de su vida tuvo la capacidad o tenía la proyección de dirigir una transición bien vista por los Estados Unidos, y él prefirió ser un servidor del régimen. Bueno, ahora ni siquiera es capaz de pelear por esos militares que, de cierta forma, el apoyo de ellos los ha mantenido en el poder. Claro, a Padrino no le falta nada, al alto mando militar, a los comisarios políticos no le falta nada, pero a la tropa profesional, a los capitanes, los tenientes, los mayores que no están en el guiso, bueno, ya el salario no les alcanza y están exigiendo que de alguna manera le resarzan, pues que le den un salario que le permita vivir dignamente. Ahora bien, ¿por qué no le dan el aumento? Porque no hay dinero, todos se lo han robado. Ahora, yo quiero ver qué van a hacer los militares, ¿no? Ahora que no tienen de dónde agarrar. Yo quiero ver qué van a hacer, si van a cumplir con su rol histórico, que ya no sería por ser policía de la Constitución Nacional, sino sería porque, bueno, no tengo dinero para sobrevivir, pero por lo menos que hagan algo, porque al final del día, sobre quien más recae la responsabilidad de que la revolución esté allí en este momento, es sobre los militares. La gente identifica esta revolución como una revolución militarista y tienen razón. Entonces, si quieren cambiar eso, tienen que hacer algo. Esperemos que lo hagan. Quita la cabeza, Ángel. Fíjate, yo mañana, por cierto, en el programa que hago mañana, analizo los audios que me llegaron la semana pasada, pero yo siempre espero un poquito, porque tú sabes que hay un principio en el periodismo. Es preferible que te tuben a que te desmientan, ¿no? Entonces yo esperé que la cosa tomara un poquito más de fuerza. De los oficiales superiores para abajo, yo podría incluir incluso los coroneles. O sea, ¿qué es lo que ha pasado en Venezuela? La Fuerza Armada, por naturaleza, es la policía constitucional. Quien debe hacer cumplir y respetar la Constitución es la Fuerza Armada. Y es precisamente lo que no ha hecho. Ahora, ¿qué pasa? Que tampoco la oposición ha tenido un discurso para la mayoría de la Fuerza Armada que no tiene que ver con la corrupción. Entonces, a veces le pedimos a los militares, hago esta salvedad con lo que decía Colina, le pedimos a los militares que actúen, pero el militar, hay un principio, tú lo sabes, Colina, ni se niega ni se ofrece. Anteriormente. En la Fuerza Armada, anteriormente. Entonces, el militar, ¿a qué líder va a seguir? ¿Va a restablecer un poder para quién si todo lo ve igual? En este momento no solamente está pasando con los militares, le están diciendo que no van a trabajar viernes, sábado y domingo. Yo nací en Maracay, que es una ciudad militar, y casi toda mi familia de los Monagas son militares. Y he vivido, como tengo tíos coroneles que están pelando y no precisamente los dientes. Ahora, hay un discurso para esos militares para que tomen la conciencia que no tuvieron en todos estos años, porque tenemos que, la única manera de salir de lo que tenemos es con la colaboración, con el ejercicio de los militares, y es lo que Monaga, parece que no existe. Monaga, es que Colina puede enviar el discurso, pero la escuela de Colina ya no existe. Hay una nueva escuela militar, y esa escuela militar ya están viciadas, Colina.
Pero yo digo que ahora que están, perdón, ahora que están ellos viviendo lo que vivimos nosotros, es el momento para tratar de impulsar el cambio que queremos. Bueno, mira, Porque yo no veo ahí sí difiero de ti, Ángel, porque el hecho de que no existan políticos que le estén hablando al estamento militar o traten de hacer ese vaso comunicante con el estamento militar no quiere decir que tú no vas a cumplir con tu rol como policía de la Constitución Nacional. El hecho de que alguien no le esté hablando a los militares no quiere decir que tú vas a permitir la presencia de los cubanos en Venezuela, la presencia de la guerrilla colombiana, la presencia de los rusos, no vas a permitir el narcotráfico que se está... Venezuela pasó de ser un país de tránsito a ser un país prácticamente seguro para las operaciones de narcotráfico. Entonces, yo pienso que lamentablemente estamos sufriendo en estos momentos las consecuencias de la debacle militar, pero que no viene de Hugo Chávez nada más. Esto comenzó mucho antes. Esto comenzó en la época de la democracia, donde lamentablemente pues los militares y el estamento militar se veía completamente subordinado al liderazgo político, por decirlo así. Y eso hizo que en un momento determinado, pues, los militares estuvieran más pendientes de llegar a ser generales que realmente de ser institucionalistas. Porque vamos a estar claros, las promociones chavistas, generales chavistas como tal, no se han graduado, o sea, no han llegado todavía. Los chavistas son coroneles en este momento. Toda esta parranda de inectos, de comisarios políticos, de malandros, de mequetrefes y de alcahuetes que han permitido toda esta debacle de la institución militar, vienen de lo que llamaban la Cuarta República. O sea, fueron en democracia y ellos traicionaron la democracia. Entonces el hecho de que los políticos no le hablen no quiere decir que lo tienen que cumplir con su rol, y eso es lo que a mí me molesta, y por eso hay que revisar la formación de los militares en Venezuela, no la de ahorita hay que desaparecerla, hay que revisar la antes de este proceso, porque no hemos sabido defender la Constitución. Ahora, Colina, ¿quién tiene más poder dentro de las Fuerzas Armadas? ¿Diosdado Cabello o los cubanos? Mira, realmente quien tiene más poder en estos momentos en las Fuerzas Armadas es nadie, porque las Fuerzas Armadas completamente están divididas. O sea, Padrino controla un sector, Diosdado controla otro sector, algún otro general por allí tiene un sector de malandros que controla, no sé, el contrabando de combustible. Las Fuerzas Armadas están divididas. En estos momentos hay un empate catastrófico. Nadie controla a nadie. Y por supuesto que los cubanos no la pueden controlar. Más bien los cubanos han sido un elemento de perturbación y ha sido un elemento de inconformidad de la Fuerza Armada, pero los militares no han tenido capacidad de alzarse o de enfrentarse a la presencia de los cubanos. Aquí la excusa de los oficiales es que me están siguiendo los 2 cubanos, es que si conspiro los 2 cubanos me va a meter preso o me va a señalar. Si eso te lo dice un médico, te lo dice un cura o te lo dice un ama de casa, está bien, pero que te lo diga un militar, que su trabajo es defender la República. Entonces, aquí en estos momentos, pues esto está peligroso. ¿Por qué? Porque la Fuerza Armada no la controla nadie. En su momento Chávez la controlaba. En su momento Padrino la controlaba. Ahorita no. Ahorita cualquiera que tenga una unidad de mando importante y que tenga un negocio seguro, pues tiene la Fuerza Armada dividida, y es por eso que esto es tan peligroso, porque al final del día la democracia y la estabilidad de un país depende de sus organismos de seguridad. Pero eso en Venezuela en este momento no existe. Cada quien tiene sus parcelas de poder. Y entonces para mí hay un empate catastrófico que es bastante penoso para lo que se puede hacer en el futuro. Es que yo creo que a Venezuela, mucho más que los militares, a Venezuela no la controla nadie. Tú vas al Zulia, Táchira, gobierna la guerrilla. Táchira, Zulia y Apure gobierna la guerrilla, están en la calle. En Jesús Enrique Lozada están en la calle, paran a los militares, los paran firmes. La guerrilla es la que manda, entra y sale como le da la gana. Tú vas a Aragua, en Maracay, yo soy de Maracay, pero muchos años en el Zulia. En Maracay, el tren de Aragua, desde hace mucho, ordenaba toques de queda desde Tocorón. Y así vas por región. Si vas al sur del país, están los mineros en conchupancia con los políticos, con parte del PSUV. Se está llenando eso de iraníes y nadie hace nada. Por eso que cuando a mí me hablaban del diálogo, yo no entendía cómo el gobierno de los Estados Unidos va a dialogar con una gente que está metiendo rusos, que está metiendo chinos, que está metiendo... Los enemigos de este país están acantonados en Venezuela. Eso es lo que yo no entiendo. Y lo único que quería agregar a lo que decía Colina es que el problema es que Venezuela, no olvidemos, pudiéramos ir a un análisis
filosóficos de la Fuerza Armada, siempre fue una capitanía general. Los militares nunca han perdido la vocación de poder. Y uno de los grandes responsables de la política militar, lo hablaremos en otro programa, es Rómulo Betancourt, porque ser parte de la Fuerza Armada, el que tiene el privilegio de manejar las armas, no puede ser cualquiera. Allí había que ser, perdónenme la expresión, hasta clasista, porque tú no le puedes dar el arma a una persona que tenga resentimiento, que tenga odio. Eso pasó en los gobiernos de Acción Democrática. Eso, ¿cuál es la promoción de Hugo Chávez? ¿De dónde vino Hugo Chávez para atrás? Pero eso lo hablamos en otro programa. Porque así es. Eso bueno, es mucho muchísimas más. gracias, Colina, Ángel, por esta oportunidad que me dieron acá en Convincente, puntual y diferente. Colina, espero tenerte ya cuando se acerquen esas elecciones primarias, un día antes o 2 días antes para analizar lo que va a ser y 2 días después para analizar lo que pasó. Bueno, yo creo que elecciones primarias no va a haber, así que he buscado otro escenario, porque yo no creo que haya elecciones primarias en Venezuela. Esas van a ser Coño, secundarias, no primarias. Colina fue, pero como López ayer en Puerto Rico, Venezuela. Qué bárbaro. Bueno, Colina, Así es. muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Y gracias a ti, Ángel Monaga. Monaga Free, esta dieta. Un abrazo. Feliz tarde, feliz noche y feliz semana a todos los que nos ven y nos escuchan. ¿Por qué radio vamos a salir, Monaga? Vamos, por supuesto, por avilaradioonline.com y Azúcar Chico, FM. pues. Azúcar FM. Pasa que ese es en Portugal. Se Muchas pronuncia gracias por así, su atención. Tengan buenas noches. Hasta luego. Un abrazo. Felicidad. Un abrazo. Gracias. Igual. Ahí estuvo nuestro, como acostumbramos los lunes, Ángel Monagas y José Colina, dando duro y dando bien duro. Recuerden, mis queridos amigos, que después de acá, por Instagram, usted nos puede seguir @VicenteJ_Ramírez. Todos los días vamos a tener temas diferentes, pero los lunes, fijo, es Ángel Monaga conmigo en Convincente, puntual y diferente, porque caiga quien caiga, y si no ha caído, caerá. Y muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron y saludos a todos. Juan Carlos León, el odontólogo, tremendo odontólogo, pero no sé dónde está trabajando ahorita. Pero pronto tendré la información de Juan Carlos León, excelente odontólogo en toda la rama. Y queridos amigos, Radio World TV en YouTube. Juan Carlos, sígueme por allí. Y en TikTok, Radio World TV, igual que Facebook, igual que Twitter. Muchísimas gracias. El tiempo de Dios es perfecto. Él no llega tarde ni llega temprano. Siempre llega cuando tiene que llegar. Un abrazo. Vicente José, tu periodista de siempre por acá. Gracias.